Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son la responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. La música, tan necesaria como la vida. En medio de tantas crisis sanitarias reiteradas y tensiones por el agitado y complicado acontecer mundial, la música se presenta en nuestras vidas como un bálsamo amigo que nos impulsa y anima en nuestra vida cotidiana. ¿Qué haría la humanidad si le faltara este gran aliado para el alma? ¿Dónde quedaría la alegría que de ella emana? ¿Quién es capaz de vivir sin música para rememorar personas amadas que ya no están? ¿Qué papel jugaría el amor en cualquiera de sus manifestaciones si ella no existiera? Hoy ponemos sobre la mesa este tema, tan necesario para vivir en armonía con la vida. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. El tema de hoy es relajado, es un tema que nos va a ayudar a vivir mejor, porque estamos cansados o tensos permanentemente por las malas noticias, por las pandemias, por los posibles conflictos mundiales, etcétera, etcétera. Y creo que el programa de hoy nos va a dar una pausa refrescante, una pausa alentadora, porque vamos a hablar de la música que es algo, como decía al comienzo, esencial para la vida. Y para eso invité a una experta. Yo no soy experto, soy nada más un amante de la música, pero invité a una persona que es experta en música, bueno, musicoterapeuta, y le doy las gracias por haber venido, Lu. Hola, Luis. Lu Best. Lu Best. Lu Best, ¿Sí? O sea que mejor imposible. Y es de pila, así nací. Ah, perfecto, Así ¿no? nací. Fantástico. Bienvenida, Lu. Gracias. Y vamos a platicar sobre la música, que es tan hermoso todo esto. Y la primera pregunta, así a boca de jarro, es: ¿qué representa para ti la música y cuál es su aportación terapéutica, digamos, para la humanidad? Bueno, la primera pregunta suena como personal, muy personal, y creo que para cada uno de nosotros la música puede representar cosas muy particulares. Bien dicho. Porque la música generalmente para la mayoría de los seres humanos está presente desde antes de nacer y nos acompaña durante prácticamente toda nuestra vida, aun si no nos consideramos expertos o si no somos grandes melómanos. Creo que casi todo el mundo, a la hora que estuviéramos en nuestro lecho de muerte, pudiéramos hacer un soundtrack de nuestra vida, ¿no? Claro. Podríamos decir, a ver, ¿cuáles son esas músicas, esas piezas o esas canciones que de alguna manera marcaron momentos especiales en mi vida, y que si yo hiciera el soundtrack de mi vida, ¿qué piezas incluiría? Entonces la música está ahí y de diferentes maneras para cada quien. A mí en lo personal la música llegó un poco más tarde en mi vida porque yo inicié estudiando actuación y teatro, pero después, curiosamente, escucho muchas personas que dicen la música me liberó. A mí la música me estructuró. Fue el arte que me ayudó a entender cómo trabajar creativamente con límites. En el teatro yo era mucho más como a lo que uno sentía y cómo se dejaba llevar. Pero la música requiere de aceptar un sistema, un cierto número de reglas que van más allá de uno mismo. Entonces, aquí podemos incluso ya vislumbrar ciertos aspectos hasta espirituales, ¿no? Como decimos, nos abandonamos o cedemos ante algo que es superior a mí, pero que me permite ser creativo y me permite expresarme. Entonces, para mí en lo particular eso es algo muy importante y por eso terminé especializándome como musicoterapeuta, porque la música me ayudó a expresarme, pero de una forma un poco más estructurada de lo que antes había podido hacer, y eso me ayudó psicológica, emocionalmente y artísticamente. Claro. Extraigo dos cosas de lo que acabas de decir. Primero, lo de antes de nacer, porque tengo entendido que la mujer embarazada, como una terapia, la invitan a escuchar música, porque se supone que el bebé capta toda esa... Y eso siempre me pareció sublime, eso, ¿no? Con una cosa que todavía no, está ahí y recibe esa información, información, esos datos que me imagino que yo creo que el ser humano que le gusta la música o que practica música siempre por naturaleza debe ser un mejor ser humano, me parece, tengo esa impresión. Habrá músicos malos, pero me da la impresión de que la música está muy
muy pegada a la bonomía de la gente, es una impresión que tengo. Y aparte, bueno, todo lo que te calma la música. Y la otra es lo que dices, cada uno tiene su interpretación y estás hablando del soundtrack de la vida de uno puede ser distinto a otro. Le agregaría un poco los que ya no están y que uno rememora a través de la música, que esa es una parte esencial en la vida de todos nosotros. Cuando nos acordamos que a mi mamá le gustaba tal bolero, a mi abuela le gustaba tal canzoneta en el caso mío, o un tango en el caso de mi otra parte de la familia. O sea, de alguna manera yo creo que es hermoso todas estas relaciones o estos enlaces que produce la música, sí, ¿no? Sí. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿qué tan importante es para la crianza de un niño la música? Que un niño se vaya educando con música. Bueno, aquí otra vez regreso a lo que puede significar para cada persona, claro, y en la familia que uno nace, pero neurológicamente existen, ya hablando de cosas muy específicas de cómo desarrollamos el lenguaje, neurológicamente crecer con música o estimular a los niños con música desde intrauterino, porque como tú bien mencionas, dentro del vientre el oído ya está desarrollado. Claro. Y no solamente es una experiencia un poco diferente, porque nosotros al nacer escuchamos por vía aérea. Nos llegan las ondas de aire y tocan el tímpano, se transforman en señales eléctricas que el cerebro descifra como sonido. Pero intrauterinamente se escucha de otra manera porque el bebé está dentro de un universo líquido. Claro. Pero ya se escuchan estas ondas que llegan al cerebro tanto por el oído como por la piel, porque la mamá también produciendo estas resonancias que su medio acuático le está pegando literalmente a la piel. Entonces, es una experiencia literalmente envolvente, el sonido. Sí. Y el sonido organizado, que es la música. Y desde entonces el bebé ya es una relación que el bebé está teniendo con el mundo exterior. El sonido es lo que configura, en nuestra experiencia de ser humano, la relación entre el mundo interno y el mundo externo. Y entonces es muy hermoso, claro, porque la piel, por ejemplo, algunos psicólogos hablan que configura la experiencia de que hay un adentro, un mundo interior y un mundo externo, objetivo, ¿no? Y marca esa barrera, la piel, pero el sonido es lo que permite que haya una comunicación entre el adentro y el afuera. Esto es como de una forma de entrar al mundo, de entrar al mundo que va a representar diferente tipo de experiencias para un niño. Pero neurológicamente el lenguaje está basado en la música. De hecho, hay una gran discusión siempre entre qué fue primero, si fue la música la que creó el lenguaje o si fue el lenguaje la que creó la música. Lo que sí sabemos es que música y lenguaje, que es lo propio del ser humano, han ido de la mano desde que el ser humano se puede considerar ser humano, ¿no? Y es muy interesante cómo si tú le quitas la cuestión del significado. Si yo digo mesa y tú quitas el hecho de que cuando digo mesa estoy hablando de esto, lo que queda es sonido. Claro. Y corresponde a las mismas reglas que la música, el habla. Entonces, para un niño el crecer con música va a estimular el desarrollo del lenguaje y va a estimular la expresión de sus emociones, porque el mundo del lenguaje es muy limitado, es muy concreto. A final de cuentas, aunque sean solamente sonidos, estamos estructurando de cierta manera el pensamiento de una forma muy cuadrada. Pero la música nos permite manifestar, expresar o asumir el mundo más allá de lo que el lenguaje permite. Por eso dicen que la música expresa. Es más universal que el lenguaje, ¿no? ¿Sí? El lenguaje tiene sus límites, ¿no? Exacto. Hablo tal idioma o tantos idiomas, pero la música es para todos. Porque está hablando de movimientos emocionales. Claro. El lenguaje luego, como te digo, nos baja a lo concreto. Pero la música nos está hablando de energías, de cosas que explotan y que se regresan, de energía que sube, energía que baja, de cadencias, de ciclos, de ritmo, y todo eso está ligado con lo esencial de la vida. Y el lenguaje no es lo esencial de la vida, es nada más la manera como los seres humanos hemos encontrado para comunicarnos. Es verdad. Habría que hacer una pequeña
precisión cuando uno dice la música calma a las fieras, entonces sería el sonido calma a las fieras. Pues no siempre, porque el sonido abarca muchas cosas. El sonido es esta interfase, por decirlo así, que nuestro cerebro humano ha desarrollado para poder estar al pendiente del movimiento externo. Por eso se desarrolló el oído tan fino que tenemos el ser humano, porque éramos unos mamíferos ahí chiquitos y había pues, leones y dinosaurios, y no podíamos competir, ¿no? con ellos, pero teníamos la ventaja que desarrollamos esta habilidad de escuchar lo que había detrás de nosotros sin verlo, y ahí podíamos huir. Entonces, el sonido es aire, es movimiento, pero la música es un sonido organizado y significante. Entonces, el ruido también es sonido. Claro. Pero el hecho de que uno pueda tomar el caos de la vida, de elementos que llegan y van, y los pueda organizar y darle sentido. Sí, armonizarlo. Claro. Armonizarlo, Claro. Esa parte de la experiencia musical es la que puede calmarnos o excitarnos. Claro. Sí, No. claro, evidentemente. Como terapeuta, tú, ¿cuáles son tus experiencias con niños, con adultos, con...? He trabajado con niños, ahora trabajo más con adultos y he trabajado, sobre todo mi área de especialidad ahorita es el trabajo terapéutico con voz y de rehabilitación. Es decir, utilizo la música o elementos de la música para, por ejemplo, restablecer algunas funciones que se pudieron haber perdido a nivel neurológico de la comunicación, como si una persona tuvo una embolia, un infarto cerebral y quedó con habla disminuida, quedó afectada el área del habla. Entonces yo utilizo la música para reconectar o crear ciertas conexiones neurológicas que antes no existían y que la música nos permite, porque fíjate que la música no hay una sección del cerebro dedicada a la música, como lo hay para el habla, para el oído, para el movimiento, para las emociones. Hay secciones, hay sectores en el cerebro especializadas en esa función. La música no tiene un área específica. La música se genera con la comunicación y con la conexión de casi la mayoría de las áreas del cerebro que están dedicadas a otras cosas. Interesante. Entonces, para ayudar a estimular el habla, por ejemplo, podemos utilizar la música que va a tener como shortcuts, como pasadizos, Sí. que van a ayudar a establecer. Como ejemplo, nada más trabajaba con una señora, por ejemplo, que se quedó absolutamente sin habla, nada más podía decir A, E, después de un accidente vascular cerebral, pero cantaba. Wow. O si yo le ponía Bésame mucho, cantaba Bésame mucho. Wow. Y si terminada la canción yo le preguntaba, señora, ¿qué cantamos ahorita? Pero al escuchar la música podía cantar. Es un fenómeno, ¿no? Increíble, ¿no? Sí. Que te emociona, además. Sí, era muy emocionante. Pero esa es mi área de lo que yo me he especializado. La música como una vía terapéutica es mucho más amplia que eso. Y a los musicoterapeutas que estamos profesionalmente formados, nos gusta mucho decir una frase que dice: cualquier experiencia musical puede ser terapéutica, pero no cualquier experiencia musical es musicoterapia. Ahí hay un cuadro específico, clínico, en el cual tenemos que analizar las necesidades del paciente y qué le podemos proponer como vía terapéutica. Pero eso no quita que tú vayas a un concierto un día y al estar escuchando una música encuentres la respuesta que habías estado buscando, ¿no? Claro, queda claro. Ahora, tu experiencia también ha sido con niños. Me interesa mucho el tema de los niños. Ya. ¿Y son más receptivos o igual de receptivos que un adulto en cuanto a la música? Yo creo que son igual, bueno, tal vez sean más, lo podemos decir así. Digamos que en general todos somos receptivos, los niños y los adultos somos igual de receptivos. Pero al ir creciendo los adultos, desgraciadamente, la mayoría de ellos van perdiendo la capacidad de juego y de ocio, de encontrar placer en el ocio. De repente se vuelve todo muy, ¿esto para qué lo hago? Y necesito hacer cosas que sean productivas en la vida. Demasiado esquemático y piensa uno, claro, es decir, estoy perdiendo el tiempo y un niño jamás diría eso. Exactamente. Claro. Para un niño todo es maravilla y todo es descubrimiento. Claro. Entonces, se pudiera pensar que son más receptivos porque no tienen estos prejuicios o no tienen toda esta serie de actividades y de responsabilidades que
que a veces los alejan de las actividades de ocio y de recreación, Claro. y de placer y de juego. Entonces sí, los niños se van a ver muy, 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 muy atraídos por la música, por las vibraciones, están todavía más en contacto con el medio más que el significado. Sí, a veces como adultos ya queremos saber qué significa tal Sí, pieza, sí, ¿no? sí, sí. Es verdad, claro. Y como niños todavía están en la fascinación de una experiencia nueva. Entonces, sí es una manera de comunicar. Yo he dado muchos talleres en los que invitamos mucho a los papás a que lleven a los niños a conciertos, que pongan música, y no nada más música de niños. Música terapeuta. Sí. Y hablábamos en la primera parte del programa de todo lo que las terapias musicales pueden hacer. Me hablaste de la gente que sufrió accidentes cerebrovasculares y pueden volver a hablar o intentar hablar, o la magia que inunda a esa señora que canta pero no puede hablar. Esto es sensacional. Ahora, ¿cómo empezaste tú en la música? ¿Cómo empezó tu carrera o qué te inspiró musicalmente? Pues yo originalmente, mis primeros estudios, mi primera incursión en el arte fue en el teatro. En el Yo teatro, soy sí. actriz, y yo viví un tiempo en Francia, viví 10 años en Francia, y allá actuaba con una compañía de teatro musical callejero. Oh. Entonces yo empecé a cantar pues un poco antes de irme a Francia, pero ya tarde, como a los 23 años fue cuando empecé a empezar a formarme como cantante. Y al llegar a Francia tuve la oportunidad de trabajar con esta compañía de teatro callejero musical, y con ella duré varios años actuando y cantando en la calle sin micrófono, así. A capela. Sí, claro. así. Teníamos músicos, pero no teníamos sonorización, entonces ahí me formé los pulmones. Y como te decía, en esas épocas tuve una crisis personal en la que necesité buscar ayuda psicológica, y al mismo tiempo yo seguía formándome como cantante, estaba en una escuela de música y de canto. Y me empecé a dar cuenta que lo que trabajaba en el canto, en mis clases de canto, las dificultades que encontraba al estarme formando técnicamente, se reflejaban en lo que estaba trabajando a nivel terapéutico. Wow. Y las cosas y los temas que abordábamos a nivel terapéutico se reflejaban en mi forma de cantar. Entonces yo hice ese vínculo, y al estarme interesando en el desarrollo humano y en las emociones y en la experiencia humana, descubrí en Francia que existía la especialidad de musicoterapia, que hasta entonces no conocía. Entonces, como te decía en un principio, este descubrimiento, ese estudio de la música, antes de los estudios de musicoterapia, me ayudó a darme cuenta de qué tanto la música me estaba estructurando. Claro. Y acompañándome en ese proceso de conocimiento personal. Y pues ahí me enganché, y en paralelo, que sigo mi carrera como cantante, también realicé mis estudios de especialización como musicoterapeuta y fui certificada por la Federación Francesa de Musicoterapia, y pues así es como llevo en paralelo estas actividades. Las comparaciones dicen que son odiosas, pero a veces son necesarias. ¿Cómo estamos en relación a Europa, en México? ¿En pañales en todo lo que la música...? Sí. Sí, desgraciadamente. A nivel musicoterapéutico, de la musicoterapia ya es una profesión que está bastante regulada a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, en Europa y en América del Sur. Tenemos países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Cuba, que tienen ya sistemas de profesionalización de la musicoterapia, en las cuales existen licenciaturas, no nada más a nivel, en Francia es a nivel maestría, a nivel posgrado, la especialización, pero Argentina tiene la licenciatura, por ejemplo, tienen ya códigos de profesión, los seguros reembolsan los servicios de musicoterapia, existe la Federación Mundial de Musicoterapia, ya existe una organización de la musicoterapia clínica a nivel internacional. En México, desgraciadamente, estamos bastante en pañales, pero hay buenas noticias. Ya justamente la semana pasada se realizó el primer Congreso Mexicano de Musicoterapia, que fue organizado por un centro basado en Ciudad de México que se llama el Centro Mexicano de Musicoterapia, del cual yo me han invitado estuve presente en el Congreso y doy algunas clases en el diplomado que están impartiendo. Entonces, ahí va este esfuerzo por profesionalizarnos, por estar a la altura
y tener el mismo tipo de formaciones y de garantías profesionales que se tienen en otros países, porque tanto musicoterapia como todas las demás arteterapias suelen ser ámbitos, campos que a veces se accede muy fácilmente, es decir, alguien hace danza y le gusta o ha trabajado con ciertas poblaciones en dificultad y ya se dice danzaterapeuta sin haber tenido una formación o una especialización formal. Eso sucede mucho, desgraciadamente, pero ya estamos en vías de formalizar todo ello. Fantástico. Hablábamos fuera del micrófono de la función social con los niños, por ejemplo, que has trabajado con niños acá, en niños de condición de calle, que los han encauzado mediante la música. ¿Me puedes hablar un poquito? Sí, aquí en Tijuana hace unos años el Centro de Artes Musicales, sí, el CAM, inició un esfuerzo muy, muy importante que se llamaba Redes 2025, en el cual era un programa que tenía fondos federales, o tiene aún fondos federales, y que buscaba establecer orquestas populares, orquestas comunitarias les llamaban, en polígonos de violencia aquí en Tijuana. O sea, estaban seccionadas la ciudad y aquellos lugares donde existía más violencia, se intentó y bueno, se llevó a cabo este esfuerzo de establecer estas orquestas comunitarias con niños. Y pues ha sido un esfuerzo que ha estado presente, ya no me acuerdo cuándo empezó, yo estuve trabajando ahí un poco, abriendo campo para que se estableciera una de las orquestas. ¿Viste resultados? ¿Viste que los niños empezaron a encauzar? Sí, como siempre, lo más difícil es mantener los fondos, porque claro. mantener los fondos porque los resultados estaban. Los resultados eran impresionantes como los niños, no nada más la música en sí, sino el sistema que representaba poder venir 1, 2, 3 veces por semana a la orquesta, que sabían que ahí era un lugar seguro, en el que se podían expresar, en el que podían mantener relaciones sanas con otras personas. Era ya algo que les cambiaba mucho, si no su vida, porque a muchos de ellos pues desgraciadamente seguían teniendo condiciones complicadas, pero sí la perspectiva de lo que puede ser las relaciones humanas, que no todas las relaciones son de violencia, que no siempre se tienen que basar en el miedo, sino que puede haber espacios en donde haya respeto, haya dignidad, haya comunicación, haya expresión, haya emociones que sean importantes, presenciales, presentes, que haya adultos que estén ahí velando por ellos, que haya confianza, porque los instrumentos se les daban a los muchachos, a los niños, eran gratuitos. Que no supieran tocar y lo aprendían. Cuando ellos iban a incluirse en la orquesta, se les daba el instrumento y ellos sabían que tenían la responsabilidad de cuidar ese instrumento, porque el día que ellos ya no pudieran por cualquier cosa estar en la orquesta, tenían que regresar ese instrumento para que otro niño se beneficiara. Entonces, eso ya crea un sistema de comunicación y de relación humana diferente. Y pues es un esfuerzo muy hermoso que existe a partir del CAM en esta ciudad. La experiencia fue positiva. Sí, claro. La música ahí aportó muchísimo. Sí. Tú, en tu carrera actual, háblame un poquito de tu carrera. Sí. De mi carrera, bueno. Ya hablamos de la terapia. Musical, pues en paralelo a lo que hago como musicoterapeuta, también soy cantante, actriz y soy cabaretera. Tengo diferentes shows de cabaret y me gusta mucho en escena. Bueno, también participo con otra compañía de teatro basada aquí en Tijuana, que se llama Tijuana Hace Teatro. Ahí pues me desarrollo más como actriz, y mis proyectos personales, que son espectáculos. Yo me digo una artista escénico vocal, porque me gusta, claro, está bien. A veces va más hacia el cabaret, a veces va más hacia los conciertos, pero siempre hay algo de escena y de música combinada. Siempre hay mucha improvisación con el público. El contacto con el público. Habrán sufrido muchísimo ahora con la cuestión virtual. Ay, mucho. Que no hay yo no le entré a la cuestión virtual. No, fue demasiado. Que no hay ese contacto. No, fue muy difícil. Bueno, ustedes más, porque ustedes hasta el aliento sienten de la gente, ¿no? No solo el contacto visual cercano, sino que ya las sensaciones se permean mucho más. No, y es que la experiencia escénica en sí es fundamental. La primera vez que fui a un concierto en vivo, después de pues un año, ¿no?, de estar encerrados de pandemia, el año pasado, literalmente se me salieron las lágrimas porque decía, es que no nada más es mis oídos, eso sí estaba escuchando música en mi casa,
pero es mi cuerpo el que está recibiendo estas ondas sonoras, estos músicos, esta energía del músico que está en escena. Si las distancias nos mataron, yo veía hace poco un documental de unas personas que iban al estadio en Inglaterra con su familia, y que la primera vez que pudieron ir hace poco a un estadio, lloraban. Entonces dice, bueno, imagínate, si llora una persona porque puede ver el fútbol en vivo otra vez, imagínate lo que es la música, ¿no? Es increíble todo lo que experimenta uno, ¿no? Y por eso es tan hermoso esta comunicación escénica en la música, que es diferente a una comunicación en disco, que esa es otra experiencia. La música está perfecta, los técnicos van a hacer todo lo posible porque la grabación sea perfecta. Pero escénicamente nunca es perfecta. Es humana. Qué bueno, claro. Y así debe ser. Exacto. Y eso es lo que yo creo que nos extraña. Debe tener fallas como los humanos, no debe ser perfecta. Claro. Exactamente. Lu, gracias, ya me están llamando, pero feliz yo de haberte, más que una entrevista, haber charlado contigo, me encantó. Gracias. Toda la aportación que ya me pusiste a trabajar la mente con la música. Así que te doy muchísimas gracias. Aquí regalamos libros, me estaba olvidando, mirá. Y esto es poesía que va muy cerca de la música, ¿no? La poesía. Mario Benedetti, maravilloso. Así que eso, muchísimas gracias, Lu, por haber venido y te estaré consultando sobre música. A sus órdenes. Gracias. Me pueden buscar. Gracias. Y a usted, gracias por habernos acompañado. Un programa distinto, un programa fresco y lleno de sabiduría. Hasta la próxima semana. Gracias.